Hola, buenas tardes. En este video les voy a explicar acerca de la marcha. Vamos a tocar puntos importantes como es el estar sentado, la fase de preparación de la marcha, la fase de sentado a parado, de parado a dar el primer paso o el apoyo monopodal y el caminar. Para esto vamos a tener que nuestro tema se llama entrenamiento de la marcha. Bueno, para comenzar la fase de la marcha, vamos a empezar con la fase de sentado, en lo cual es necesario que el paciente sea capaz de sentarse derecho y moverse en la silla. El estiramiento y la resistencia en la pelvis pueden guiar al paciente en la postura adecuada sobre la carga de pesos en los isquiones. La aproximación de la resistencia de la escápula y la cabeza refuerzan la estabilidad del tronco, así que vamos a usar el reflejo de estiramiento y la resistencia de los movimientos pélvicos adecuados para enseñar al paciente a moverse hacia adelante y hacia atrás en la silla. Mientras se trabaja en estas actividades, vamos a evaluar la fuerza y la movilidad del paciente. En este caso, nuestro paciente se encuentra sentado en una buena postura sobre la silla. Va a generar un movimiento va a separar el paciente del soporte y va a hacer un movimiento pélvico hacia posterior y vamos a mantener una resistencia hacia anterior, indicando que nuestro paciente puede generar movimientos pélvicos con resistencia y viceversa. Cualquier movimiento es hacia anterior y la resistencia es hacia posterior. El segundo paso es de sentado a parado, en el cual nuestro paciente se va a encontrar sentado y vamos a aplicar una resistencia en cabeza, cuello, tronco y pelvis. Va a generar una flexión de rodilla, una posteriorización de pelvis y una anteriorización de tronco de la cabeza y el cuello para generar el movimiento de que se va a parar. Al no haber una buena postura, nosotros debemos de aplicar una resistencia en lo que son el hombro, cabeza, tronco y pelvis, generando así una mayor estabilidad, una mejor ergonomía de nuestro paciente sobre su estabilidad, generando una resistencia en las diferentes estructuras. Para esto se va a aplicar solo cuando nuestro paciente no pueda mantener una ergonomía adecuada, por lo cual en este caso se le aplicó la resistencia en la cabeza y el movimiento en la pelvis para mejorar su ergonomía. Este es el segundo paso. Durante el segundo paso vamos a generar movimientos de levantamiento ayudando a nuestro paciente a generar mayor movilidad. Se van a hacer movimientos o ejercicios en el cual nuestro paciente se va a parar y nosotros vamos a aplicar resistencia en las crestas ilíacas como para valorar la resistencia y la fuerza que tiene nuestro paciente. Después de eso vamos a regresar o tratar que nuestro paciente se vuelva a sentar y mantener esa posición por 3 segundos y posterior a eso levantarlo nuevamente. Paso que es pararse y sentarse. Para esto vamos a tener que pararse, pues es una actividad funcional y la primera fase de la marcha. Esta se va a evaluar mediante la prueba cronometrada de pararse y caminar o Timed Stand Up and Go, que es una forma de evaluar a la persona de los avances del paciente. En este caso, el paciente debe ser capaz de levantarse y sentarse en superficies de diferentes alturas, aunque varíe de la forma de pasar de sentado a pie. Como es la primera parte de la actividad, la cabeza, el tronco, el cuello se flexionan, la pelvis realiza una inclinación anterior, las rodillas comienzan a extenderse y a moverse hacia adelante sobre la base de sustentación. Para la parte final, la cabeza, el cuello y el tronco se extienden hacia la posición vertical, la pelvis pasa de inclinación anterior a posterior y las rodillas continúan extendiéndose y se mueven hacia atrás mientras el tronco se coloca sobre la base de sustentación.
generando la bipedestación. Estos cambios de posición, nosotros como fisioterapeutas vamos a colocar las manos en las crestas ilíacas del paciente. Cuando se balancee o tire de la pelvis hacia la inclinación posterior y resista o ayude, la iniciación rítmica es eficaz para esta actividad. Durante esta actividad se van a ver balanceos anteriores y posteriores de la pelvis, por lo cual se tiene que cuidar la ergonomía del paciente y la estabilidad en la carga de peso. Estar de pie, en la cual nosotros nos vamos a parar diagonal o frente a la pierna que va a cargar inicialmente el peso del paciente, o en este caso también si ambas piernas van a generar la carga de peso, nos podemos poner frente a ambas piernas. La carga de peso, vamos a combinar la aproximación a través de la pelvis en el lado más fuerte con la resistencia en la pelvis, o vamos a combinar la aproximación a través de la pelvis en el lado más débil, bloqueando la rodilla si es necesario con la resistencia en la pelvis. Vamos a tener la fase de estabilización, en la cual vamos a combinar la aproximación y las inversiones de estabilización de la pelvis para el tronco inferior y los miembros inferiores. Y vamos a combinar la aproximación y las inversiones de estabilidad en los hombros para el tronco superior e inferior. O se pueden hacer ejercicios con la resistencia en lo que las diferentes estructuras como son cabeza, hombro, pelvis. Un buen ejercicio que vamos a hacer es el parado en una sola pierna. Este se usa para estimular la carga de peso en la pierna de apoyo y facilitar el movimiento pélvico de la cadera. El paciente se va a parar sobre una pierna y la otra pierna va a estar en una flexión de 90 grados para facilitar la extensión de la cadera de la otra pierna. Si el paciente en este caso no puede hacerlo, vamos a ayudarlo colocando una rodilla del paciente encima de su pelvis y aplicando una fuerza compresiva para mantener la pierna en su lugar. Se va a alternar y se tiene que evitar la fatiga. La medición cronometrada del tiempo que puede estar parado sobre una pierna es buena prueba de equilibrio funcional que se usa para evaluar el progreso del paciente. Ejercicios de desplazamiento de la carga son muy útiles. En este caso, nuestro paciente va caminando hacia adelante y la resistencia va hacia atrás. Asimismo, el paciente camina hacia atrás y la resistencia va hacia adelante. Es un muy buen ejercicio para el control y la estabilidad de tronco y pelvis.